Ahí donde tú estás, dile: Señor, háblame. Levante su corazón, levante su fe y dile: Señor, háblame. Yo abro mi corazón. Yo pido, Señor, que mis oídos espirituales sean abiertos, que los ojos de mi espíritu sean abiertos para que yo pueda ver el propósito que tú tienes conmigo. Padre, que mis oídos se abran para escuchar perfectamente tu voz, Señor. ¿Y qué es lo que tú me quieres decir esta noche? Padre, que a través de tu palabra mi vida sufra un cambio y una transformación. Que a través de tu palabra podamos ser guiados y transformados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego, Rey de Gloria, haz una obra extraña en nuestras vidas. Haz una obra extraña a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le voy a pedir, iglesia preciosa, que usted vaya conmigo así de una vez a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Aleluya. En el verso 10, yo quiero que usted vaya allí. Aleluya. Y dile al que está a tu lado: tu fe está bajo ataque. Vamos, dile: tu fe está bajo ataque. Si hay algo que Satanás va a atacar y está atacando y ha atacado en todo este tiempo de pandemia, en todo este tiempo de corrupción, en todo este tiempo de oscuridad, es la fe de los cristianos, la fe de la iglesia. ¿Y qué decir? Si Satanás está afectando y está atacando la fe de la iglesia, imagínese cómo está el mundo. El mundo está a merced de Satanás, a merced del miedo, del temor, del amedrentamiento. Y si está atacando a la iglesia, imagínese usted el ataque que ha venido sobre el mundo. Por eso tenemos que levantarnos en fe, con esta mentalidad de fe, con esta mentalidad de Cristo, y asumir nuestra responsabilidad espiritual para hacer lo que tenemos que hacer y poder ver cambios sobrenaturales, poder ver una transformación y poder experimentar nosotros mismos en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hogares, el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si el evangelio no es poder de Dios, entonces esto es una vergüenza. Seríamos dignos de lástima si Dios no es sobrenatural, si nuestro Dios no resucitó, si nuestro Dios no se levantó de los muertos, si nuestro Jesucristo no hace milagros, si nuestro Jesucristo no hace lo que lo hizo famoso en la Biblia, entonces somos dignos de lástima, dijo el apóstol Pablo. La iglesia es sobrenatural y usted y yo se supone que caminemos en esa vida sobrenatural, pero no podremos, escúcheme bien, no podremos vivir en esa vida sobrenatural si solamente pensamos en un cristianismo, vivimos en un cristianismo filosófico. Tristemente, la iglesia se convirtió en una filosofía, una ideología de vida, donde la gente piensa muy bonito, la gente piensa bien, la gente no es mala, no decimos lisuras, no robamos, no matamos, somos muy altruistas, pero no tenemos vida espiritual. No hay vida espiritual. Yo le dije esta semana y se lo voy a repetir esta noche: usted sabe qué tan fuerte es en su espíritu cuando usted ora. Usted sabe cuál es, usted sabe el tamaño de su espíritu, usted sabe lo fuerte que es su espíritu cuando usted ora. Si usted es una persona que no puede prevalecer en oración, no importa lo cristiano que usted sea, usted es un cristiano enclenque, débil, raquítico. Por eso cuando el diablo viene con un pequeño viento, lo tumba. Con un pequeño soplo, lo tumba. Porque no está cimentado sobre la roca. Amén, iglesia. Yo quiero llevarte a ese punto donde nuestra vida espiritual sea real. No simplemente una vida altruista, sino una vida espiritual. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos que fortalecernos nosotros en el Señor. Señor, fortaléceme en nuestra oración, fortaléceme, fortaléceme, fortaléceme. Está bien pedir la fortaleza, pero tú tienes también que fortalecerte en el Señor. Tú tienes que buscar la fuerza del Señor. Y dice, mire cómo dice la Biblia, Dios habla hoy. El combate espiritual del cristiano dice: ahora, hermanos, busquen la fuerza en el Señor y en su poder irresistible. La fuerza del cristiano para enfrentar este virus, para enfrentar esta pandemia, para enfrentar la pobreza, la miseria, la escasez y cualquier ataque de Satanás está en la fortaleza que pueda encontrar en el Espíritu Santo. Pero tú no puedes encontrar fortaleza en el Espíritu Santo si no tienes una comunión con Él. Si usted y yo nos hacemos un mea culpa, nos hacemos un examen personal y analizamos nuestra vida espiritual y analizamos qué es lo que el Padre de Gloria nos ha pedido que hagamos, tenemos que llegar a la conclusión de que no hemos hecho como iglesia lo que teníamos que hacer. No hemos orado como deberíamos orar. No hemos tenido comunión con Dios como deberíamos tenerla. No hemos predicado el evangelio y no le hemos servido al reino de Dios como deberíamos haberle servido.
La iglesia está buscando pastores que no ofendan. La iglesia busca pastores que sean amorosos, tiernos y dulces. Pero si usted lee la Biblia dice que Dios nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Si usted quiere saber lo fastidioso que es la luz, cuando usted ha dormido o cuando usted está durmiendo, que le prendan la luz, fastidia. Hay gente que si en la oscuridad está durmiendo o descansando, le enciende la luz, se molesta. Entonces, si tú estás en oscuridad y yo te enciendo la luz, seguramente esa luz te va a irritar, seguramente esa luz te va a molestar. Ahora, la Biblia dice que somos sal. Y seguramente si yo le echo sal a esa herida que tú tienes en tu corazón, no te va a gustar. Tal vez te va a arder, tal vez te va a molestar. La gente piensa que la iglesia es un lugar donde no te ofenden. Qué pena contigo, te voy a decir algo. El evangelio ofende. La verdad ofende, la verdad molesta. Pero molesta en el buen sentido de la palabra. Es molesto porque te sana, es molesto porque está cambiando tu dirección. Te está corrigiendo y tal vez esa corrección no sea la que tú buscas, no sea lo que tú querías, pero lo que a ti te conviene. La palabra dice que el justo me castigue, me hace un favor. Que el justo me reprenda, me hace un favor. Que el justo me corrija, es un favor. No me herirá la cabeza, dice la palabra. Mi deseo no es ser simplemente un pastor amoroso o ser un pastor. La gente dice, no, si Jesús estuviera aquí, Jesús sería muy amoroso, Jesús estaría repartiendo comida, Jesús estaría dándole abrazos a todo el mundo. Qué tremendo que Jesús era muy amoroso con los pecadores, pero era irresistible con los religiosos. En otras palabras, toda esa gente que hoy está reclamando amor de Jesucristo, si Jesucristo estuviera aquí, tal vez Jesucristo les estuviera diciendo zorras, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, yo no sé qué es lo que la gente haría si Jesucristo viniera o estuviera en cuerpo y alma ahorita mismo. Porque créame, los fariseos esperaban la venida de un Mesías y cuando llegó lo mataron. Muchos hoy están esperando que Jesucristo se manifieste, pero tal vez si Jesús se manifiesta, tal vez tú serías uno de los que lo mataría, porque tal vez Jesús te enfrentaría con tu propio pecado. Jesús era un hombre que a sus discípulos le podía decir, Satanás, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Hay gente que se ofende en la iglesia si el pastor lo corrige. Hay gente que se ofende si un hermano no lo abraza. Hay gente que en la iglesia se ofende si hicieron un comentario negativo o algo negativo pasó a su alrededor. La gente se ofende. Entonces, como se ofenden, ya no sirven en la iglesia. Como se ofenden, ya no van al evangelio, cambia. Como están ofendidos, entonces ya no sirven en ningún área de la iglesia. Como están ofendidos, entonces llega tarde en el culto. Como están ofendidos, entonces ya no van a los cultos. Van una vez a la semana o una vez cada 15 días. Como están ofendidos, entonces ya no se conectan tampoco a los cultos en vivo tampoco se conectan a estos cultos en transmisión porque están ofendidos. Están molestos porque el pastor no lo llamó. Están molestos porque el pastor no lo visitó. Están molestos porque el pastor, no sé, no le mandó una ofrenda o porque no le hizo una videollamada. Está molesto porque cuando el pastor predicó, la gente dice, todo el mensaje me lo tiró a mí. Mira, mi hermano, yo no creo que yo me haya pasado tantas horas buscando a Dios simplemente para tirarte un mensaje a ti. Más bien tú deberías sentirte cómodo y feliz de que Dios me puso a orar, no sé, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, toda una madrugada, buscando un mensaje para solamente hablarte a ti. Tiene que ser que tú eres muy especial. Pero qué tremendo, mire, qué tremendo. La gente se ofende con el pastor porque no fue a visitarlo, porque no lo llamó, o porque no le hizo una videollamada, o porque no lo cuidó. Pero en tu empresa, la última vez que te enfermaste, ¿tu jefe te llamó? ¿O fuiste tú el que llamó a tu jefe? ¿Cuántas veces tú llegas tarde a tu trabajo? Aleluya. ¿Cuántas veces tu jefe te ha tratado mal? ¿O te ha puesto a trabajar horas extras? ¿O te ha puesto a trabajar horas y que no te las han pagado? ¿Cuántas veces tus amigos de trabajo, tus compañeros de trabajo han hecho comentarios malos acerca de ti? Y tú sigues madrugando a trabajar el lunes. Sigues yendo a trabajar. Es más, ahora los que están trabajando desde su casa, ahora trabaja desde tu casa, gastas tu luz, gastas tu tiempo, es tu computadora, son tus cosas las que tú usas y en la empresa te sigues pagando lo mismo. Te mandaron fue la silla para que te sientas más cómodo. Pero qué tremendo que los empleados respetan más a su jefe que los cristianos a su pastor. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste tarde a tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que fue tu jefe el que te llamó y te visitó y te dijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz en la empresa? ¿Te sientes cómodo? ¿Necesitas un aumento de sueldo?
Oh, no, pero no nos ofendemos con el jefe. ¿Cuántos que están en la universidad, sus profesores han sido injustos con ustedes? Me contaba mi hijo que está en la universidad que cuando un joven llegaba tarde a su curso o a su salón de clase, por llegar tarde, el profesor le decía: usted no está aquí. Aunque esté toda la clase, por haber llegado tarde, ya tiene una falta. ¿Tú te imaginas que el Espíritu Santo fuera así? Oh, pero no. Le tenemos temor y le tenemos respeto al profesor de la universidad. Le tenemos un temor y un respeto al jefe de la empresa. ¿Cuántos de tus amigos hablaron mal de ti en tu colegio, en tu universidad, y tú seguías ahí? No faltaste. Terminaste tu carrera. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero cuando se trata del reino de Dios, Satanás siempre te pondrá 50,000 excusas para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Y lo triste de todo esto es que Dios no está sufriendo. Dios no sufre, el que sufre eres tú. El que se desconecta de Dios, Dios no sufre, tú sufres. Cuando tú te desconectas de la iglesia, Dios no sufre, tú sufres. La iglesia no sufre, tú sufres. Eres tú el que te dañas. Hay dos cosas, perdóneme la palabra, tal vez no suene como usted quiera, pero hay dos cosas que obsesionan a Dios: la autoridad y el amor. Desde que Dios creó al hombre, le dijo, desde que Dios lo creó, le puso una orden: de este árbol no comerás. Qué tremendo que Dios crea al hombre, lo bendice, lo pone sobre la tierra, le da una tremenda herencia, pero de frente le dice: de este árbol no comerás. Dios estableció su autoridad. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto tú has permitido que la autoridad de Dios te controle? Qué tremendo, iglesia. Escúchame esto, tal vez usted va a ver por qué yo estoy diciendo estas cosas y enseguida vamos a madurar esta idea. Miren ustedes, hijos, cuando alguien viene a la iglesia y uno ora por ellos, cuando la gente cuenta el testimonio, ¿cómo cuentan el testimonio? La gente dice: pastor, yo quiero dar el testimonio porque yo venía con este problema hace varios meses, pero yo he ayunado, yo he orado, yo he vigilado, yo he buscado a Dios y hoy Dios me sanó. No, Dios no te sanó. El pastor fue el instrumento de Dios para sanarte. Pero como el ser humano tiene un problema con la autoridad, saca del medio al hombre, al canal de Dios para su bendición, y cree: no, la gloria solamente para Dios. Sí, pero entiende que tú llevabas meses orando por esa situación y no pasó nada. Y un día, porque Dios utilizó una persona en esa casa de luz, en el Evangelio Cambia o en el culto, Dios usó un hombre o una mujer, y Satanás no va a permitir que tú reconozcas que fue esa persona el instrumento que Dios usó para bendecirte. Pastor, ¿por qué? Porque Satanás odia que se reconozca la autoridad que está sobre ti. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces la autoridad, Satanás y los demonios no se someterán a tu autoridad. ¿Sabe por qué muchos demonios no se van cuando usted dice demonio fuera? Los demonios no le obedecen a un desobediente. Los demonios no le obedecen a un desobediente. Los demonios no corren a la orden de una persona que no corre cuando le dan órdenes. Jesus. ¿Qué dijo el centurión? Solamente di la palabra, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este: ve y va, a este: ve y viene. Solamente di la palabra. En otras palabras, un hombre de autoridad reconoció la autoridad de Jesús. Y él dijo: tu palabra tiene poder, porque yo sé cómo funciona la autoridad. Yo también estoy bajo autoridad. Yo también tengo quien me mande. Yo también tengo quien me gobierne. Y cuando tú dices la palabra, yo sé que tu palabra gobierna, tiene autoridad. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque hay muchos principios de la palabra que la iglesia olvidó. La iglesia dejó de lado porque en vez de ser sal nos convertimos en azúcar. Los cristianos ya no quieren un pastor que sea sal, no quieren un pastor que sea luz, quieren un pastor que sea azúcar. Entonces ya no buscamos la fortaleza en el Señor, buscamos la fortaleza en el pastor. Pero no queremos la instrucción del pastor, no queremos que los pastores, los apóstoles o los profetas, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, queremos que lo hagan por nosotros. Hoy en día la gente solamente quiere heredar, pero no quiere trabajar por la bendición. No quieren
esforzarse por esa bendición. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso que sigue, verso que sigue. Protéjanse. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Protéjanse. Dice, fortalezcanse. Protéjanse. O sea, es tu trabajo. Es tu trabajo. Recuerde esto. Todo lo bueno que sucede en tu vida fue Dios. Todo lo malo que suceda, hay algo que tú no hiciste. Por eso aquel día nadie va a poder señalar al Señor. Nadie va a poder quejarse. Porque cuando Él ponga a la luz toda nuestra existencia, Señor, la Biblia dice que vamos a quedar mudos. Enmudeceremos cuando reconozcamos la justicia de Dios. Dice, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Sin la armadura de Dios no puedes estar firme contra los engaños del diablo. Entienda, Satanás, yo ayer hablaba con alguien y le decía, Satanás no tiene problema con que tú escuches predicaciones, siempre que no tengas comunión con Dios. Satanás no tiene problema con que tú escuches alabanzas y adoraciones. Escucha todas las adoraciones que quieras, escucha todas las alabanzas que quieras. Satanás no tiene problema, siempre y cuando tú no seas un adorador. Cantar canciones no te convierte en adorador. Aleluya. Cantar canciones bonitas no te convierte en adorador. Usted sabe qué tan adorador es por lo obediente que usted es. Verdadera adoración es obediencia a la instrucción de Dios. Oh, Jesus. Estoy duro. No, estoy real. Yo le decía a esta persona con la que hablaba anoche, yo le decía, no importa lo malo que ha pasado en tu vida, no importa lo negativo que ha pasado en tu vida, si tú te examinas, tú lo permitiste. Y más cuando usted conoce la palabra de Dios desde niño. Porque usted puede escuchar predicaciones todo el día, pero de todo lo que escuchaste, ¿qué practicas? Hay gente que cree que escuchar la predicación es suficiente. No, la fe que se oye sin obras está muerta. O sea, la fe sin obediencia es inútil. La fe que no te mueve a actuar es inútil. La fe que no te mueve a orar es inútil. La fe que no te mueve a pasar tiempo en la palabra, a hablar la palabra, a meditar la palabra es inútil. Recuerda, el cristianismo no es una creencia. El cristianismo no es una ideología. El cristianismo es un trabajo. Es una profesión. Es algo a lo que tú te dedicas. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Esta versión dice, protéjanse con la armadura de Dios que Dios les ha dado, así podrán resistir los ataques del diablo. Y Satanás, por lo regular, a los cristianos no los ataca de frente. Satanás por lo regular ataca al cristiano con cosas que ni siquiera parecen pecado. ¿Cuántos cristianos, escúchenme mis hijos, escúchenme mis hermanos, cuántos cristianos aún hoy dicen, pastor, no importa, 5 minuticos de oración bien orados es suficiente? No, fue Jesucristo el que dijo, no han podido velar conmigo siquiera una hora. Tu espíritu es débil y tu espíritu está flaco en el espíritu. Tu espíritu está débil si tú no puedes, escúchame bien, si tú no puedes velar con Dios en oración. Oh, Jesus Christ. Verso que sigue. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Santo el Señor, mire cómo dice esta otra versión. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. En otras palabras, nuestra lucha no es contra un virus, nuestra lucha no es contra la falta de dinero, contra la pobreza, la miseria, la enfermedad. Es espíritus que nos atacan. Y un espíritu no se ataca, escúcheme bien, un espíritu no se ataca con algo natural. Un espíritu se vence en el espíritu.
Oh, no sé si me están oyendo. Un espíritu se vence en el espíritu. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espiritual de maldad en los lugares celestiales. Tenemos una lucha espiritual y yo te ruego, iglesia preciosa, que tú entiendas que esta fe de la que yo vengo hablando ya más de 6 meses, esta fe de la que te estoy hablando, este espíritu de fe del que te estoy hablando y predicando estos meses, es una fe que lucha, que pelea, contraataca, rechaza todo aquello que reconoce que no es de Dios. Tú puedes quedarte cómodo en tu casa, tú puedes quedarte sentado en tu casa. Para algunos no congregarse ha convertido como unas vacaciones del cristianismo. Claro, porque es más fácil sentarse allí que tener que levantarse, a organizarse e irse al culto. Aleluya. Siempre estamos buscando la línea de menor resistencia, lo que menos esfuerzo nos exija. Pero yo te quiero decir, quiero ser sincero contigo. Tenemos que subir a un nuevo nivel de fe, de responsabilidad espiritual, si queremos ver el reino de Dios en operación. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos tiene mucho espíritu malo que se le opone, y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente gente con gallardía lo arrebata. El apóstol Pablo dijo: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero muchos son los adversarios. Cuando el apóstol Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por causa de que habían sanado a un paralítico. Escúcheme bien, cuando fueron libertados y llegaron a la iglesia, comenzaron a orar por autoridad espiritual y comenzaron a orar por denuedo, por valentía y por osadía. Porque para predicar la palabra, para hablar la palabra y para contrarrestar los poderes del maligno, necesitamos esa autoridad y esa gallardía de la palabra de Dios. Verso que sigue: por eso tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. La traducción del lenguaje actual lo pone así: por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Protéjanse con toda la armadura de Dios. ¿Quién se pone la armadura? Tú. ¿Quién se protege? Tú. ¿Quién se fortalece? Tú. Es tu trabajo. Es tu trabajo. Tu trabajo es conectarte a esas transmisiones todos los días a las 7 de la noche. Tu trabajo es saber que tú tienes una cita a las 7 de la noche para orar y para interceder por la iglesia, por tu familia, por tu vida, por este país. Es entender que tu vida cristiana es de 24 horas. Tú trabajas 8 horas o 10 horas, qué sé yo cuánto tiempo tú trabajas, pero es un turno, son turnos. Tú tienes turnos de trabajo. Tú tienes tareas en tu hogar que ocupan tu tiempo, pero tú eres cristiano 24 horas. Así que manténgase firmes, revestidos de la verdad y protegidos con la rectitud. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Otra versión dice: manténganse alerta. El cristiano tiene que mantenerse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Tenemos que tomar esta armadura de fe. Tenemos que tomar esta armadura que nos mantenga firmes y estables. Verso 15 dice: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Yo le decía a alguien ayer, me estaba diciendo: yo quiero que Dios me use. Pero es que Dios quiere usarte. El asunto no es... A veces le decimos: Señor, úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo lindo. Dios quiere usarte. Eres tú el que no se deja usar. Pastor, ¿y cómo Dios puede usarme? Sal a la calle y gánate un alma. Sal a la calle y gánate un alma. Sal a la calle y ora por alguien. Sal a la calle, sana al enfermo. Sal a la calle, liberta al cautivo. Sal a la calle y muestra el amor y el poder del evangelio. Y no solamente busques que una persona repita la oración de fe. Discipula, alimenta en el espíritu, fortalece a la gente en el espíritu. La Biblia dice: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Compártale este evangelio a alguien. Compártale este poder de Dios que salva, sana, liberta, resucita muertos, sana enfermo. Este Dios sobrenatural. Estén listos siempre para salir a anunciar el mensaje de la paz. Otra versión dice: pónganse todo el calzado de la paz que proviene de la buena noticia o del evangelio, a fin de estar completamente preparados. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Sobre todo, aquí quería llegar,
sobre todo, sobre todo, sobre todo. Por eso te dije al comenzar esta predicación, tu fe está bajo ataque. Porque sobre todo, que tu fe, dice esta versión, sobre todo, que tu fe sea el escudo que te libera de las flechas encendidas del maligno. Otra versión dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Mire cómo dice la traducción del lenguaje actual. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Maranata, mi hermano, hijo espiritual, mi pastor que me ves, que estás allí, siervo con siervo, que te amo tanto. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tristemente la fe se ha convertido en un mensaje positivo. La fe se ha convertido simplemente en un mensaje de positivismo y motivación, que para nada es fe. Para nada es fe. Claro que la fe te mantiene motivado. Claro que la fe te mantiene positivo. Claro que la fe te mantiene con esa mentalidad de avance. Pero si la fe que usted tiene es una fe mental, es una fe que procede de tu cabeza, es una fe que procede de tu capacidad intelectual, no es fe. La fe procede de Dios. La fe viene de Dios. La fe viene de pasar tiempo con Dios. La fe viene de meditar la palabra. La fe viene de pasar tiempo con la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra, hablo de la predicación. Se supone que esta predicación tú no la escuches una vez. Se supone que esta predicación tú la escuches 1, 2, 3, 4, 5 veces para que tú puedas escuchar a Dios a través de esta predicación. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿En qué parte de tu vida es donde Dios quiere corregir algo? ¿Qué parte de tu vida es la que Dios quiere sanar? ¿Qué parte de tu vida es la que Dios quiere fortalecer? ¿Qué cosas en tu vida son las que hay que desarraigar para que tu vida comience a ser lo que Dios dice que tiene que ser? Una vida de gozo, de alegría, de abundancia, de prosperidad, de fortaleza. Que no importa cuántas cosas negativas vengan, tú sabes contrarrestarlas. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. El hombre y la mujer de Dios que están con Jesucristo saben vencer el mundo. El apóstol Santiago dijo, cuando vengan las tribulaciones y cuando vengan la angustia, no sientan que algo raro les pasa. Esto no es raro, las tribulaciones no son raras. El cristiano no es una persona que se sorprende cuando algo malo le sucede. El cristiano es una persona que sabe qué hacer cuando las cosas malas le vienen. Necesitamos, sobre todo, tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay puertas que Dios nos está abriendo. Yo estoy seguro, escúcheme, mis consiervos, pastores de Maranata que están ahí conectados conmigo, yo estoy completamente seguro, escúcheme muy bien, estoy certero, estoy seguro, tengo la convicción total de que después de toda esta situación viene una gran cosecha de almas. Viene una gran cosecha de almas. Escúcheme, iglesia, en los días que hemos podido abrir el templo donde estamos congregando, siempre en cada culto hay alguien nuevo. Gente que pasó, vio la iglesia y como estábamos orando, entraron porque quieren orar. Satanás pensó que estaba destruyendo la iglesia. Y lo que Satanás no sabe es que lo que hizo fue permitir. Él solito se puso el cabe, él solito se puso la zancadilla. Porque, escúcheme, aquí se cumple el verso, entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Aquí se cumple el verso, entre más el diablo nos oprime, entonces más nos multiplicamos, iglesia preciosa. Escúcheme muy bien, tú tienes que entender, no te concentres en lo negativo que está pasando. Entiende, no te enfoques en lo negativo, no te enfoques en los hechos que estás viendo, no te enfoques en las noticias que estás oyendo, enfócate en lo que Dios está diciendo. Mi deseo no es que el evangelio sea teórico. Mi deseo no es que el evangelio sea una mera teoría para ti. Mi deseo es que el evangelio se convierta en una realidad para ti. Que tú puedas decir como Bartimeo, yo era ciego, pero ahora veo. Yo no sé, yo no sé quién es él. Lo único que sé es que él me tocó y yo fui sano. Lo que yo quiero que tú digas es, yo no sé todo esto del evangelio. Yo solamente sé que me reuní con él. Me reuní con Jesús. Tuve un contacto con él y fui sano. Alguien oró por mí y fue transformado. Le abrí mi corazón al Señor. Qué tremendo que nosotros siempre decimos, le di mi vida al Señor. Le diste tu vida. Yo tengo una pregunta. Si tú le diste tu vida al Señor, ¿por qué tienes tanto problema de morirte? Si no es tuya.
No, no hemos entendido que nosotros no le dimos nada al Señor. Nosotros no le dimos la vida, nosotros recibimos su vida. Entiéndeme, iglesia preciosa. Antes de todo milagro, antes de toda bendición, antes de que se manifieste cualquier promesa de Dios, Satanás te va a enfrentar. Y tú tienes que estar listo para hacerle frente también. Que tu fe esté intacta cuando el diablo quiera venir contra ti. Que si el diablo viene, no se encuentre con la fe intacta. Recuerde lo que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he orado que tu fe no falte. Mi deseo no es solamente que tú te fortalezcas en el Señor para resistir en el día malo. Mi deseo es que tú te fortalezcas en el Señor para que resistas y venzas al diablo. Al diablo no solamente se le resiste, le dice que se le resiste y él huirá. Por un camino viene contra ti y por 7 huirá delante de ti. Pero nuestro corazón tiene que estar encendido para Dios. Diga, mi corazón tiene que estar encendido para Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. Dice la palabra de Dios en Levítico 6, verso 12. Déjeme, yo lo busco aquí, Levítico 6. Vaya conmigo, por favor, verso 12. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El fuego que arde en tu corazón por Dios, tú no puedes permitir que nada lo apague. El fuego por la comunión. Cuando hablo de fuego, hablamos de esa pasión por Dios, ese celo por Dios, ese celo, ese deseo de estar con Él. ¿Sabe qué es fuego por Dios? Un celo santo. ¿Sabe qué es fuego por Dios? Que si hablan mal de Dios, tú te ofendes. Si hablan mal del Espíritu Santo, tú te sientes mal. A ti te cae chinche la gente que habla mal del Espíritu Santo. A ti te cae mal la gente que habla mal de Jesucristo. Tú te sientes mal porque hay un fuego que arde en ti. Hay una pasión, hay un celo en ti por agradarle a Él. Porque tú sabes que Él te salvó de la condenación eterna. Porque tú entiendes que Él te salvó a ti y a toda tu casa. Él dijo, porque cuando fuiste salvo tú, eres salvo tú y toda tu casa. Hay un sentimiento de gratitud, un sentimiento de amor. Hay una pasión por Él. Y la Biblia dice, y ese fuego no se debe apagar. Y Satanás siempre envía dardos de fuego para apagar tu fuego. Aleluya. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar. Además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de la reconciliación. El sacerdote debe echarle leña todas las mañanas. Tú tienes que meterle leña a tu pasión por Dios todas las mañanas. Escúchame bien. Si tú no te apasionas por Dios, Espíritu Santo, ayúdame. Si tú no te apasionas por Dios, Dios no te va a obligar a que te apasiones por Él. ¿Sí me entiende? Dios no te va a obligar a que lo ames. O sea, Dios, con todo lo que Él es, debe ser suficiente para que tú lo ames. Y con todo lo que Él ha hecho por ti, eso debe ser suficiente. Dios no anda mendigándole amor a nadie. El fuego del altar, Nueva Traducción Viviente, dice así: el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca deberá apagarse. El fuego de tu corazón por Dios no debe apagarse. Debes avivarse. Por eso dice que el sacerdote, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva. Aquí dice leña nueva al fuego. Por eso escúchame bien, iglesia preciosa. El fuego de ayer ya se te pasó, papito. Como esa canción del mundo que decía: la juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma. Ok. Ese tipo tenía más revelación que muchos cristianos. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo? No os embriaguéis con vino, porque hay disolución. Más bien sean llenos, o más bien embriáguense con el Espíritu Santo. Yo le decía a mi esposa estos días: ¿sabe quién es la persona más parecida a un ser espiritual o a un cristiano verdaderamente espiritual? Un loco. Ah, no me oyeron. ¿Sabe quién es la persona que más se parece a un cristiano espiritual? Un loco. ¿Sabe que un loco es capaz de quedarse mirando el sol sin parpadear? Porque se enfoca. Y no le importa que se le esté quemando la retina. Él está enfocado.
¿Me entiende? El loco es una persona enajenada en su mente. Tiene su mente conectada en otras cosas. Y aparentemente está desconectado de lo natural. Bueno, así debería ser un cristiano. Por eso Pablo decía, perdóname mi bendita locura. El cristianismo es una locura, la fe es una locura. Porque creemos en cosas invisibles. Creemos en cosas que la gente cree que no existen. Creemos en cosas invisibles. Creemos en un mundo sobrenatural que mucha gente rechaza, pero que nosotros hemos experimentado su realidad y su poder sobre nosotros. No permitas que Satanás te robe el fuego y la pasión que tú tienes por tu hacedor. El fuego en el altar no se apagará. Qué tremendo, mis hijos amados, que ¿se acuerdan de la parábola de Jesús de las 10 vírgenes? Es el mismo verso. Es exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Había unas vírgenes que tenían el fuego en su lámpara, pero además tenían aceite aparte. Cosa que si la lámpara se apagaba, le echaban aceite, entonces la lámpara simplemente se iba a mantener ardiendo. Las otras 5 vírgenes tenían la lámpara ardiendo, pero no tenían aceite. Y cuando el aceite se acabó y el fuego se apagó, ellas no tenían aceite para echarle. Y escúcheme bien, qué tremendo que cuando se estaba acabando su aceite y cuando se estaba apagando su fuego, fue que llegó el esposo. No permitas que tu fuego se apague cuando el esposo está a punto de tocar la puerta. ¿Y sabe qué dicen las otras 5 vírgenes? No vayan ustedes, compren su aceite. Vaya, compren su aceite. Qué tremendo que no le dijeron, vayan, pidan aceite. Vaya, compren aceite. En otras palabras, se paga un precio. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer para que este fuego se mantenga ardiendo. Mis hijos amados, mis hijos queridos, escúchenme bien. La iglesia ya no quiere pagar ningún precio por nada. Todos quieren bendición, pero nadie quiere predicar el evangelio. Todos quieren bendición, pero nadie quiere salir a las calles a predicar. Todos quieren bendición, pero nadie quiere hacer una casa de luz. Todos quieren bendición, pero nadie quiere ser un predicador. Todos quieren recibir, pero nadie quiere dar. El evangelio se convirtió en una caja como de sorpresas, donde la gente siempre va a recoger algo. La gente cree que el evangelio es como esas piñatas. ¿Usted ha visto esas piñatas? Ustedes sean sinceros conmigo. Ustedes han ido a esas piñatas que se supone que la piñata es para los niños. ¿Usted no ha visto lo que pasa cuando rompen la piñata? No son los niños los que se tiran, son los viejos los que se tiran. Es que no, yo voy a coger por mis hijos, sin vergüenza. Es que te gusta todo lo que es gratis, te gusta. ¿Sabe? Usted no puede. En el reino de Dios, el fuego no se presta. Mi pasión es la mía, no es la tuya. La Biblia dice, ¿tienes fe? Tenla para ti mismo. En otras palabras, mi fe es mía. Yo no te la puedo prestar. Yo no te puedo prestar mi fe. Jesucristo con su fe sanó a algunos enfermos. Pero alguna gente enferma se sanó con su propia fe. ¿Qué te quiero decir? Deja ese pensamiento de que alguien tiene que orar por ti, de que alguien te imponga manos, de que alguien ayune por ti, de que alguien te tiene que ayudar, de que alguien te tiene que acompañar, de que alguien, sí, yo sé que mejor son 2 que 1. Pero entiende, tú tienes una responsabilidad espiritual. Nadie va a pelear por tus hijos mejor que tú. Nadie va a luchar la lucha espiritual por tu matrimonio mejor que tú. Nadie va a fortalecer a tu esposa mejor que tú. Nadie va a fortalecer a tu esposo mejor que tú. El trabajo tienes que hacerlo tú. Asume tu responsabilidad. Tu victoria, tu éxito, tu progreso es tuyo. Dios dijo una vez, en la cima siempre hay lugar para uno más. Por eso cuando usted lee la Biblia, Dios siempre le dice a los profetas, sube acá, sube acá, sube acá, sube acá. Dios siempre te invita a subir, porque subir siempre cuesta. De para abajo, las piedras ruedan, pero suba. La misma fe de Dios se nos impartió a todos. El camino de fe está frente de todos, pero solamente viven por fe los que caminan por fe. Tú no puedes vivir por mi fe, tú solamente puedes vivir por tu fe. Y la fe es un trabajo. La fe es leer la palabra, meditar la palabra y concentrarse y enfocarse en esa palabra. Aleluya. La fe es personal.
La fe se cultiva personalmente. El fuego de Dios se enciende personalmente, apasionadamente. Cada uno tiene que hacer su trabajo cada día. Es como una relación matrimonial. Recuerde, el evangelio es una relación. No es un credo simplemente. Porque en el evangelio, Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Tú tienes una medida de fe. Escúchame bien, mi hermano, mi amigo que me ves. Tú tienes una medida de fe. Pero tú tienes que asegurarte de hacer el trabajo espiritual para que esa fe crezca. Y no es difícil. Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente súper santa, súper capaz, súper, hiper, mega cristianos. No. Lo lindo de todo esto es que Dios busca gente que simplemente esté dispuesta a dar un paso más hacia adelante, a esforzarse por conseguir más de Dios, a obtener más de esta revelación, a no satisfacerse con las migajas que tiene, sino creer que puede obtener mucho más del Dios del cielo. Entiende que tu fe es esa capacidad espiritual, es ese espíritu que Dios te ha dado para que tú puedas crecer. Según de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe crece. La fe crece y el amor. La fe crece y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Donde hay fe tiene que haber amor. El hombre y la mujer que dice que tienen fe, pero bien llenos de amargura, no tienen fe, tienen positivismo. Porque la fe obra por el amor. Romanos 12 verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Mira lo que dice el apóstol Pablo. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Dios nos ha dado una medida de fe, pero es para que la hagamos crecer. Porque la medida que hagamos crecer esta fe que Dios nos ha dado, experimentaremos su gloria y su poder sobre nuestras vidas, y podremos decir juntamente con el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio si es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que destruye el virus. Y mire, cuando hablamos de que Dios puede destruir el virus y declaramos este virus se muere y declaramos este virus desaparece, y cuando hacemos estas declaraciones y estas cosas que creemos con todo el corazón que Dios puede hacer, siempre habrá gente que nos ataque y siempre habrá gente que se burla. Entonces dicen, bueno, y si tanto lo declaran, ¿por qué no se muere el virus? Y si tanto lo declaran, ¿por qué no se muere esto? Y si tanto lo declaran, ¿por qué no desaparece? Le voy a decir por qué. Porque de la misma manera que cuando Jesús fue a Nazaret y quiso sanar enfermos y no pudo por la incredulidad de ellos. Escúchame bien. La fe tiene un contrincante, se llama crítica. Dios no va a hacer por ti nada que tú no tengas la expectativa que Él puede hacer por ti. La fe, la esperanza y el amor. La fe es la convicción de lo que se espera, y la esperanza le da vida futura a esa fe. La esperanza siempre está esperando que la fe se manifieste. Escúchame bien, iglesia preciosa, escúchame, mi hermano. Yo sería muy responsable si te digo, solamente cree, sigue viviendo como te da la gana, solamente cree. Yo te mentiría y tú te vas a frustrar en el camino. El evangelio es mucho más de lo que estamos viviendo. El evangelio es mucho más de lo que estamos experimentando. No hemos visto más porque no hemos entrado más en el poder de Dios, porque nos hemos conformado con las migajas. La Biblia dice, boga mar adentro. Los tesoros no están a la orilla del mar. Todos los tesoros están en el fondo, están adentro, en alta mar. Hay que fondear para encontrar esos tesoros, papito. Hay que meterse al fondo. Aleluya. Santo el Señor, gracias, Padre mío. Lucas 19 verso 13 dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Qué tremendo que la Biblia dice, negociad entre tanto que vengo. En otras palabras, tú tienes que trabajar en tu fe como si fuera un negocio, hacerla crecer, hacerla producir ganancias. Negociad entre tanto que vengo. Esos talentos que Dios te ha dado, negocia con ellos, trabaja con ellos, hazlos crecer, que se multipliquen para gloria de Dios. Tu fe tiene que crecer. Recuerda que la fe es como los músculos, no crecen solos. No importa cuánto llore,
En el nombre de Jesús, crece. Crece. No, 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 no. Ese músculo está hecho de manera que si yo lo utilizo y lo esfuerzo, él se expanda y él crezca. De la misma manera la fe crece y se expande en la medida que tú la usas, en la medida que tú te esfuerzas y en la medida que tú pasas tiempo y te atreves a pasar tiempo con Dios en la oración. Vuelvo y repito, ¿usted sabe cuán fuerte es en el espíritu cuando usted comienza a orar? Usted sabe qué tan fuerte es en el espíritu cuando usted comienza a leer la palabra. Qué tremendo que son cosas que todos los cristianos sabemos que tenemos que hacer. Pero ¿cuánto lo están haciendo? Tú tienes que edificar tu santísima fe. La Biblia dice: edificaos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Tú no puedes pararte contra las tormentas de la vida si tu fe está débil. No puedes pararse contra las tormentas de la vida si tu fe está débil. Tu fe está débil si tu oración está débil. Tu fe está débil si tu comunión con la palabra de Dios está débil. Yo te quiero llevar a ese lugar donde tú entiendas que sin hambre y sed de Dios, nuestra vida espiritual siempre será de frustración y de fracaso. Santo el Señor. Marcos 4, verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos habían perdido la fe. En algún momento de nuestra vida Satanás va a decirnos que perdimos la fe, o tal vez sentimos que nuestra fe es muy pequeña. No importa lo que tú sientas, no importa cómo tú sientas que es tu fe. Jesucristo dijo: si tienen fe como un granito de mostaza, si tienen fe como un granito de mostaza. El problema no es que tu fe sea pequeña, el problema es que tu fe es pequeña y no la usas. No importa lo pequeña que sea tu fe, permite que tu fe hable, permite que tu fe se mueva, permite que tu fe te encienda, permite que tu fe te levante en el nombre de Jesús. Y de esa manera tú te vas a mover de fe en fe. Mateo 16, verso 8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Se acuerda cuando Jesucristo quiso alimentar a los 5,000 y dijeron: no hay pan? Y él dijo: pero ¿quién les dijo que no hay? Señores, que no hay. ¿Quién dijo que no hay? ¿Sabe que nosotros nos concentramos en lo natural? Porque naturalmente no tenían pan. Señor, son más de 5,000 personas, son más de 8,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan para tanta gente? No hay pan. Y él dijo: ¿quién les dijo que no hay pan? Pastor, pero es que la pandemia, pastor, pero es que el virus. ¿Y quién dijo que Dios no los puede sanar? ¿Quién te dijo lo que Dios no puede hacer? Oh, no me oyeron. ¿Quién te está convenciendo de que Dios no puede hacer lo que Él dijo que puede hacer? ¿Quién te dijo que Dios no puede resucitar al muerto, sanar al enfermo o libertar al oprimido? ¿Quién fue el que te dijo que no estamos en tiempo de milagros? ¿Quién te dijo? Porque te mintió. Y tranquilo, eso no es nuevo. En el tiempo de Jesús los discípulos también dudaron. ¿Fe? Claro que tenemos fe, pero pan no tenemos. Estos días mandaron una fotito por Facebook y decía: los cristianos de hoy en día. Y era un muñequito vestido así como Jesús, orando por un enfermo, pero orando con una botellita de alcohol, una mascarilla, un facial y desde lejitos, distancia social, para orar por un enfermo. Claro, porque Jesús sana enfermedades, menos el virus. Da vergüenza a dónde ha caído el evangelio. Nosotros queríamos ser la luz, nosotros queríamos ser la sal, y la iglesia que debería ser la respuesta está escondida en una trinchera. No, ya no más. Felicito a cada evangelizador, felicito a cada hombre y cada mujer que todavía están saliendo a las calles a predicar el evangelio. No importa lo que el diablo diga o haga, usted se va a llevar esa recompensa en el nombre de Jesús. Santo. Tu fe crece en la medida que tú trabajas en tu fe. Sigue creyendo, sigue leyendo, sigue confesando, sigue declarando lo que tú crees, sigue hablando de lo que tú crees, no de lo que ves, no de lo que sientes. Di lo que la palabra de Dios dice y poco a poco esa fe va a crecer al momento de traer tu milagro en el nombre de Jesús. Santo el Señor. Déjeme yo avanzo porque si no aquí me quedo. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Verso 5. Marcos 6. Aleluya.
Aleluya. Verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entienda, en Nazaret ya conocían la fama de Jesús. En Nazaret ya sabían que él hacía milagros. En Nazaret ya sabían que él era un hombre de milagros, señales, de prodigios. Pero cuando llegó a Nazaret, se ofendieron con él, se molestaron con él. Y el verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire cómo dice esta versión: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Y no tenían fe en él. Otra versión dice así: y se burlaban. Nueva traducción viviente dice: y se burlaban. Es un simple carpintero, decían. Es el hijo de María, hermano de Santiago y de José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Te tengo noticias, mi amor. Dios no hará por ti lo que tú no creas que él puede hacer por ti. Dios no hará por ti más allá de lo que tú crees que él puede hacer. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5. Este es el verso más triste de la Biblia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Mira, hermano, a mí ese verso siempre me ha reventado la cabeza. El Todopoderoso no pudo. O sea, Dios no hará por ti lo que tú digas: no, yo no creo. En el momento que tú digas: ¿será que Dios sí puede? Es una ofensa. Es ponerle límites a Dios, es ponerle una rienda a Dios, decir lo que él puede o no puede hacer. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y corría a las aldeas de su alrededor enseñando. Qué tremendo, qué triste. Dice enseñando. Si usted sigue leyendo los evangelios, dice que donde Jesús enseñaba, hacía milagros. Jesús enseñaba, así dice, enseñaba y sanaba, enseñaba y sanaba. Donde Jesús llegaba a predicar, enseñaba y sanaba, hacía milagros. Y aquí dice: y salió alrededor a enseñar, porque no encontró fe en la gente que lo escuchaba. Yo oro que en esta noche Dios encuentre fe en el corazón de los que me escuchan, para que Dios pueda hacer por ti cosas más grandes de lo que tú pides o imaginas. Dios no hará por ti nada más allá de tu fe. Si tú no crees que Dios puede sanar este virus, él no lo va a sanar por ti. Si tú dices: bueno, yo no creo que Dios sea capaz de... ok, Dios no lo va a hacer. Dios va a ir contigo hasta donde tú creas que él puede ir. Dios va a ir y Dios va a avanzar hasta donde tú crees que él puede avanzar. Por eso Dios será sobrenatural en la medida que tú seas sobrenatural. Por eso te digo, hay que ser medio loco. La fe es una locura. La fe declara y cree y piensa en cosas sobrenaturales que los ojos no ven, que los oídos no oyen y que el corazón ni entiende. Pero son esas las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. La fe es como un riesgo, es como un salto al vacío. Pero como dijo el apóstol Bertucci una vez, la fe es un salto al vacío, pero siempre que tú saltas caes de pie. Siempre que tú saltas caes de pie, porque Dios es el que te sostiene. Marcos 9:24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. No veas la fe como algo difícil, ve la fe como la puerta de acceso a tu bendición, la puerta de acceso a tu milagro. Este hombre trajo su niño, su jovencito, que estaba siendo atacado por demonios, y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y cuando Jesucristo le dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible, él dijo: creo. Mira, este hombre le devolvió la pelota a Jesús olímpicamente. Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre le dijo: yo creo, ayuda a mi incredulidad.
En otras palabras, no importa lo que tú dudes, no importa la incredulidad que hay en tu cabeza, di yo creo. Dilo, yo creo. Ayuda a mi incredulidad, pero yo creo. Señor, yo creo. En mi corazón hay dudas. En mi corazón yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Cómo Dios va a acabar con esa pandemia? Yo no sé, pero yo creo que Él lo va a hacer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé, pero creo que Él lo puede hacerlo. ¿Cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios te va a libertar? ¿Cómo Dios va a sanar tu casa, tu familia? Yo no sé cómo lo va a hacer, pero creo. No importa cómo tú sientas tu fe, dile, Señor, yo creo y ayúdame en mi incredulidad si es necesario. En Éxodo 14:15 dice la palabra de Dios: entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel. Éxodo 14, vamos a Éxodo 14, verso 15. Éxodo 14, vaya ahí conmigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En el verso 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué tremendo que el pueblo de Israel clamó a Jehová, pero no en un son de clamor, sino en un son de reclamo. Y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos sacaste de Egipto? Qué tremendo que el cristiano tiene mala memoria. Ellos venían de ver plagas sobre Egipto que no los habían tocado a ellos. Ellos venían de ver milagros sobrenaturales. Ellos vivían en un barrio que se llamaba Gosén, y en ese barrio ninguna plaga llegó. En Egipto, en otras palabras, es como cruzar la calle. Es como que cruzando la calle es Egipto y cruzando la calle para acá es Gosén. Y de la calle para allá había piojos, el agua era sangre, había tiniebla, había mortandad. Y en Gosén, como si nada. Y se les olvidó. De una noche, escúchenme bien, de ser esclavos por 400 años, pasaron a ser el pueblo más rico de Egipto, porque se llevaron todas las riquezas de Egipto. Y cuando llegaron a enfrentar el mar, se olvidaron de todo. Se olvidaron de cómo Dios los salvó de las plagas. Se olvidaron de la protección de Dios. Se olvidaron de la riqueza que traen en el saco. Venían con las carretas llenas de plata, de oro. Dice, con plata y oro los sacó. Vestidos preciosos, lo mejor de Egipto se trajeron. Con lo mejor en la carreta, después de estar 400 años esclavos, diciendo, por las puras nos sacaste de Egipto. El ser humano tiene una graduación, tiene un posgrado en gratitud mío. Thank you. I don't want to talk to you. Me está hablando Siri. Le dio por hablarme hasta ahorita. Escuché esto, iglesia. Y dijeron a Moisés, verso 12: ¿no es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ese es el problema que tiene la iglesia. Era mejor vivir como vivíamos que servirle a Dios. Mire, le servimos a Dios y mire cómo estamos. ¿Cómo estamos? Verso que sigue. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Maranata, no temas, está firme y ved la salvación de Jehová. Que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Escúchame bien, Maranata, iglesia, mi hermano, mi amigo, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más lo volverás a ver. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo creo tu palabra, Señor. Yo creo que los problemas que hemos visto hasta ahora, las persecuciones que hemos visto hasta ahora, la escasez que hemos visto hasta ahora, la pandemia, la pandemia, la corrupción, la mentira que hemos visto hasta ahora, nunca más la volveremos a ver. En el nombre de Jesús de Nazaret, ningún año pasado será mejor, ningún mes pasado será mejor, en el nombre de Jesús. Verso 14, Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Dile al que está a tu lado, Jehová peleará por ti. Y vosotros estaréis tranquilos. Verso 15, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿En qué momento Moisés está clamándole a Dios? Moisés no le está clamando nada a Dios. Moisés está declarando la palabra de fe que él cree. Y Dios le dice,
Hey, no clames a mí, dile a los hijos de Israel que marchen. Yo vine a decirte, Maranata, avanza. Maranata, marcha. Maranata, camina hacia adelante. Que tu fe se incremente, que tu oración se incremente, que tu comunión con Dios se incremente, que tu servicio a Dios se incremente. Avanza. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y tú, alza tu vara. Escúcheme, pastor, escúcheme, siervo de Dios, escúcheme, predicadores de las casas de luz. Levanten la vara, levanten la palabra, levanten a Cristo. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Dios es retador, ¿no? Hey, levanta la vara y divide el mar. Ya pues, Señor. Ya pues, divídelo. Dios habla como si eso fuera tan sencillo. Mire, cuando Dios habla, recuerdo lo que hablamos en un culto atrás, unos cultos atrás. Cuando Dios habla, Dios no habla de acuerdo a tus capacidades, sino de acuerdo a su poder. Cuando Dios te dice que haga algo, no lo hace de acuerdo a no lo dice de acuerdo a tus recursos, sino de acuerdo a sus recursos ilimitados. Cuando Dios te dice que hagas algo, no te dice porque tú puedes hacerlo, te dice que lo hagas porque Él lo va a hacer contigo. Y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Dios se pasa. O sea, rapidito, porque yo voy a hacer que esa gente los persiga. En otras palabras, apúrense. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba Israel de noche. Tremendo que lo que para nosotros es luz, para ellos es tinieblas. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés la mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Escucha, iglesia preciosa, yo no sé qué tan difícil ha sido toda esta situación en tu casa, en tu familia. No sé qué tan difícil es, no sé qué tan difícil ha sido. No sé cuántos problemas tú has tenido, no sé cuántas dificultades tú hayas experimentado. Pero Sofonías 3:19 nos da una promesa muy hermosa y dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, a la iglesia: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Maranata, no temas, no te debilites. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, que Maranata no se debilita. Maranata no se debilita y Maranata no teme, aleluya. Por el contrario, Maranata tiene un espíritu de fortaleza, de valentía, de osadía, y no se debilita, sino que fortalece sus manos. Jehová, verso 17, Jehová está en medio de ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que Jehová está en medio de nosotros. Jehová está en medio de nosotros. Dígalo conmigo, ahí en su casa, ahí con sus hijos, con su esposa, con su familia, donde usted está, ahí Jehová está en medio de nosotros. Dígalo, dígalo. Jehová está en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Jehová está en Maranata. Jehová está en medio de nosotros. Jehová es nuestro defensor. Jehová es nuestra gloria, nuestra mano derecha. Aleluya. Él siempre nos guarda, siempre nos protege, siempre, siempre nos sostiene en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Aleluya. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Verso 18, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. ¿Sabe cuántos cristianos están fastidiados con todo esto? ¿Y sabe qué dice Dios? Yo los voy a recoger, yo los voy a reunir. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Verso 19, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Por eso Pablo dice que Dios oprime a los que nos oprimen y Dios atribula a los que nos atribulan. Y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Siempre que Dios se propone en reunir a su iglesia es para hacer milagros, prodigios y cosas grandes sobre nosotros. Maranata, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y en esta reunión habemos más de 2 o 3 en su nombre. Por eso, iglesia, mi deseo es que tu fe se levante, que tu fe se dispare.
Que como un cañón tu fe dispare y la gloria de Dios se manifieste sobre ti, para que podamos experimentar cosas grandes y poderosas. Aleluya. Pero recuerda, tú no vas a experimentar aquello que tú no esperas. Tú no experimentas lo que tú no esperas. Tú experimentas solamente. Tú solamente vas a experimentar aquellas cosas que tú estás esperando que sucedan. No puedes perder la esperanza. La Biblia dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Créele a Dios que tú te vas a manifestar como un poderoso hijo de Dios. Así es, Erika Chan. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Erika, cada hueso, cada fibra de tu cuerpo, cada músculo, cada coyuntura está ungida, está llena con el poder de Dios. La Biblia dice, Erika Chan, la Biblia dice que tú eres la carne y los huesos de Cristo. Llena tu mente de esa realidad. Tú eres la carne y los huesos de Cristo. Y la carne y los huesos de Cristo siempre están sanos, libres y en bendición. Sube a ese nivel espiritual de creer por lo imposible, por ver más allá de lo visible. Cree que Dios puede hacer por ti, por toda tu casa, mucho más de lo que tú te imaginas. Y que todas las habilidades que Dios te ha dado por tanto tiempo, las va a usar para prosperarte y bendecirte más de lo que tú te imaginas. Dios va a quitar toda aflicción del medio de tu cuerpo. Dios va a quitar toda aflicción del medio de su pueblo. Dios va a quitar toda aflicción. Dios va a quitar toda tribulación. Dios se va a manifestar. La Biblia de Dios habla hoy, dice, en aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Viene un tiempo, Maranata, en el que Dios se va a levantar contra todos los que nos han oprimido en todo este año que ya pasa de un año. Dios los va a oprimir a todos. Y Dios se va a burlar de todos ellos. Pero la iglesia se tiene que levantar en fe y en poder. Aleluya. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. La iglesia se va a levantar poderosa como nunca antes. Como nunca antes. Iglesia bella, iglesia amada, iglesia preciosa. No importa lo que el diablo diga, el que está con nosotros es poderoso. Conviértete, escúchame bien, en una persona que desarrolla su fe y que se atreve a desarrollar una mentalidad que le crea a Dios. No importa la situación. Unos te van a decir, hay que ser prudentes. Unos te van a decir, me mandaron bueno, de esos que salen por ahí en Facebook, en Instagram. Un par de jovencitas dicen, vamos para la iglesia. No, a la iglesia no, porque si nos contagiamos. A la iglesia no, hay que ser prudentes, nos podemos contagiar. Entonces dice la otra, entonces vámonos de compra. Oh sí, Dios nos protege. Vámonos de compra, que Dios nos protege. Prudentes. Mire, hay que ser prudente para salir a la calle a hacer tonterías. Pero para salir a servirle a Dios, Él es el que te cuida. Amén. ¿Dónde está la prudencia de Jesús cuando Él fue el que dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos? ¿Dónde está la prudencia ahí? ¿Qué tan prudente es Jesús que te envía a ti como oveja en medio de lobos? ¿O es que Dios es muy imprudente? ¿O es que Jesús es muy imprudente? A veces agarramos versos y los sacamos de contexto para nuestro provecho, siempre y cuando no nos demande un esfuerzo para servir al Dios del cielo. Por favor, iglesia, levántate poderosa, levántate radical. Yo dije comenzando el año, este año Dios va a levantar una iglesia radical. Una iglesia donde los cristianos van a dejar de ser meros hombres y se van a manifestar como hijos del Dios viviente. Aleluya. Dios nos ha dado oportunidades divinas para desarrollar nuestra fe al nivel que Jesucristo quiere que se manifieste. Marcos 9:24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y en el momento que el padre del muchacho dijo eso, su hijo fue sanado. Juan 14, verso 12. Yo no sé qué usted piensa de este verso bíblico, pero para mí es Biblia, es palabra de Dios y yo lo creo. Y Jesucristo dijo, de cierto os digo. Ese de cierto os digo es una exageración, es una redundancia. Porque los hebreos tienen la costumbre en su idioma o en su lenguaje, que cuando ellos quieren que usted entienda que algo es seguro, entonces usan redundancias en su lenguaje. Por eso dice de cierto. Es como decir, con toda seguridad les aseguro.
Es una redundancia, pero es como para que usted entienda que es algo que no va a cambiar, que es algo totalmente seguro. De cierto digo que el que en mí cree. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Cuántos creen en Jesucristo, en su amor, en su sacrificio, en su pacto? Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. A mí no me importa tu edad ni el color de tu piel. A mí no me importa de dónde tú vienes y cuál es tu estatus social o económico. Una cosa yo sé, el que le crea a Jesús hará las obras de Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre Santo. Escúchame, iglesia preciosa, cada cosa que hacemos en el reino de Dios nos ofrece una recompensa. Oh, lo me oyeron. Cada cosa que hacemos para el avance del reino de Dios nos ofrece una recompensa. Ay, pastor, pero no hay que ser interesados. Sí hay que ser interesados. Porque aun Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia. O sea, Pablo hizo todo lo que hizo porque tenía puesta la mirada en el premio, en el galardón, en la recompensa. ¿Qué fue lo que Pablo vio? ¿Qué fue lo que Pablo vio en esas visitas al cielo? ¿Qué fue lo que él vio? Que él perdió todo gusto por las cosas naturales. Y él dijo, todo lo que yo hago es por esa corona de justicia que Dios me tiene preparada. Juan 6:27 dice, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí está, Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Si podemos creer en Jesucristo, en la obra salvadora, en la obra redentora, en su sacrificio en el Calvario, créeme muy bien, mi hermano, mi amigo, hijo espiritual, Dios va a hacer contigo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es esta fe de la que estoy hablando, la que nos capacita para caminar en la fe de Jesucristo. Recuerde, tú y yo no tenemos fe, tenemos su fe. Él es el autor y consumador de su fe. Crecer en fe es crecer en el conocimiento de Cristo. Entre más conoces a Cristo, más te conoces a ti. Efesios capítulo 4 verso 11, aquí termino. Él mismo, hablando de Jesucristo como el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Subraya esta frase: a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. En otras palabras, mi trabajo como pastor, mi trabajo como profeta de Dios, como pastor de Dios, mi trabajo como predicador, tu trabajo como predicador en la casa de luz, tu trabajo como evangelizador, es creer que tú eres un instrumento de Dios para preparar a esas personas que están en esa casa de luz, que están en la calle, que están en la iglesia, para que sean preparados y lleguen a la unidad de la fe, y para que lleguen a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. He dicho.